Y les digo, lo que yo tenía que decirles, pues, es de que en sesiones anteriores, pues, nosotros hablábamos de que una varilla, una liga o cualquier otro elemento, lo sometíamos a una fuerza de tensión y lo jalábamos. Si bien es cierto que ese efecto de jalar una varilla es muy importante y nos permite entender muchas cosas, bueno, hay muchos efectos en la naturaleza que no se comportan de una forma tan simple como jalar una varilla o comprimir una columna, ¿no? Entonces, si bien es cierto que eso es importante, pues hay otros efectos que pueden ser que sean más importantes, ¿no? Como podría ser el esfuerzo por flexión, cuando algún elemento se cuelga, ¿no? Perdón por el hacerlo gráfico, pero miren, tal vez ahí ya estás viendo una pequeña barra que al recibir una carga, aunque sea muy pequeña, como este elemento que es un resorte de feria, pues resulta que se deforma. Y el día de hoy, pues digamos que vamos a meternos acerca de por qué se deforma o qué efecto pasa cuando recibe esta carga, ¿no? De repente, pues dentro de nuestra vida nos damos cuenta de que hay fenómenos que ocurren a nuestro alrededor y a veces no los alcanzamos a describir al 100%. Miren, yo lo que quisiera el día de hoy, como les decía con nuestra varilla, es que viéramos que no solamente son fuerzas de tensión, sino que hay algunos elementos que cuando están así, simplemente por peso propio no se deforman mucho, pero al momento de que reciben una carga, pues resulta que se empiezan a curvear, se empiezan a deformar o se flexionan. Ya no siguen la trayectoria original que tenían. Es más, mira, si yo tomo aquí un escalímetro, a ver si lo puedo hacer, para que tengas una referencia de cómo se está colgando este elemento. Si pongo estos dos elementos, un escalímetro y una barrita de plástico, mira, pongamos ahí, ahí te estás dando cuenta de cuánto se flexiona, ¿no? Cuánto se cuelga la barra que está cargando al mi gusano de feria. Esa deformación no queremos que le pase una losa, no queremos que le pase una viga, pero pasa a niveles muy pequeñitos, ¿no? Puede ser que sea a niveles de 1 milímetro, 2 milímetros, pero pasa. Y si pasa, pues hay que tratar de entenderla. En general, esa deformación nosotros le llamaríamos esfuerzo por flexión. Y la consecuencia que tienes, sobre todo si le quito esta barra, es de que el cuerpo, al colgarse, va rotando la sección transversal que tiene. Es decir, lo que debería de estar simplemente en una misma posición, a una misma altura, resulta que empieza a deformarse y empieza a colgarse. Y esa deformación, digamos que si nosotros dibujáramos el eje de este resorte, pues nos permitiría ver que unas de las secciones van girando en una dirección y otras en otro, que se van modificando la posición de esas secciones. Y si giran, pues eso ya nos hace referencia acerca de momento de inercia. Y eso ahorita lo vamos a ver con respecto a un poco de teoría y algunos números acerca de esfuerzo a la flexión. Y resulta que también hay otro tipo de esfuerzo que podríamos aquí visualizarlo si yo llevo una parte del resorte hacia arriba y otra hacia abajo. Si hago eso, resulta que la pieza que nos podríamos imaginar tendería por degollarse o cortarse. Precisamente ese tipo de esfuerzo le llamaremos esfuerzo cortante. Y bueno, también hay unas ecuaciones que nos permiten calcular ese efecto. Para eso, pues te comparto mi pantalla. Compartir pantalla. Y pues podemos recordar que hay diferentes tipos de esfuerzo. Ya en alguna sesión le dedicamos un poquito de tiempo a eso, a que hay diferentes tipos de esfuerzo, pero yo creo que no perdemos gran cosa si recordamos de que cuando nosotros algún elemento lo jalamos sobre su eje axial, a eso le llamaríamos esfuerzo axial, es decir, sobre su eje, o también le podemos llamar esfuerzo normal. Esta palabrita de normal, yo creo que un poco más adelante te platico qué significa, ¿no? Pero esa palabrita normal atiende a que la fuerza está siendo normal a la sección transversal.
Bueno, eso nos podría pasar ya sea con un elemento que estamos sometiendo a cierta tensión o con un elemento que probablemente tú recuerdes que hicimos algún ejemplito con una columna que estaba recibiendo una cierta fuerza axial, una fuerza de compresión. Y bueno, ya sea de una fuerza de compresión o una fuerza de tensión, digamos que este esfuerzo axial lo podemos calcular de una forma muy sencilla, simplemente como fuerza entre área. Y evidentemente que las unidades que nos den de resultado puede ser que estén expresadas en toneladas metro cuadrado, puede ser que estén expresadas en kilogramos sobre centímetro cuadrado, o si son un poquito más internacionales, puede ser que estén expresadas en kilonewtons por metro cuadrado o kilopascales. Cualquier forma en la que expresemos esta presión, lo importante es que entendamos de que son a lo largo de su eje axial. Bueno, hay otro tipo de esfuerzo que yo hace unos segunditos te mostraba, y es qué pasa cuando una parte de un elemento puede ser que sea un pivote. Vamos a ver si te puedo dibujar por aquí un pequeño pivote. ¿Qué pasa cuando un pivote es jalado en un sentido, mientras que ese pivote es también jalado en otra dirección? Em, ¿Cómo te lo podría ejemplificar? Mira, vamos a ver si nos podemos imaginar aquí una pieza, vamos a ver si nos podemos imaginar una pieza que está abrazando ese pivote. Que por alguna razón esta pieza está siendo impulsada hacia abajo, no está siendo jalada hacia abajo. Y atrás de ese pivote vamos a imaginarnos otra pieza, pero que está siendo impulsada hacia arriba y que está prácticamente haciendo contacto con la anterior. Mira, tal vez sea yo malito para dibujar, pero ahí quisiera demostrarte que otra pieza está siendo movida hacia arriba. Vamos a ver si puedo mejorar ese pequeño dibujo. Aquí esta parte de la barra ya no se vería. Aquí esta parte de la barra no se vería. Y simplemente veríamos, pues ahí una pieza que está jalando hacia arriba y otra pieza que está jalando hacia abajo. Vamos a ponerle un poquito pues tal vez de fondo a esas piezas. Una que está jalando hacia arriba, otra está jalando hacia abajo, y tal vez mi pasador, pues vamos a dibujarlo de colorcito naranja, ¿no? Bueno, lo importante es de que te imagines ese fenómeno. Tal vez está jalando con una fuerza de, por ponerle una cantidad de 50 kilos, 50 kilogramos. Y si estamos jalando hacia arriba y esta pieza no quiere moverse, pues resulta que va a presentar una reacción hacia abajo que va a tener otro valor de 50 kilogramos hacia abajo. Entonces, resulta que si este sistema, que de alguna forma lo estamos viendo, nos lo estamos imaginando de forma tridimensional, sobre un eje tal vez de las X, de las Y y de las Z, si nosotros lo colapsamos solamente a dos dimensiones, es decir, a un eje de las Y y a un eje de las X, pues tal vez alcanzaríamos a ver una barra ahí, o un perno, que está intentando ser cortado. ¿Cómo que está intentando ser cortado? Bueno, tal vez alguien diría, no, pues es que yo nada más veo una sola barra. Bueno, sí, pero esa barra, digamos que está siendo sometida a una fuerza por parte de otro objeto que la está queriendo llevar hacia abajo y un objeto que la está queriendo llevar hacia arriba. Ahí están mis par de objetos actuando sobre esa barra. Bueno, pues entonces, ¿qué le va a pasar a ese objeto? Pues que va a intentar romperse o cortarse, degollarse, degollarse. Ahí se va a producir una superficie de corte. Y esa superficie de corte, inclusive hasta aquí, hasta la podríamos medio imaginar, medio iluminar, en medio de ese par de piezas. Esa superficie de corte, evidentemente que va a tener la misma área que tenga mi perno o mi vástago, aquí que estamos iluminando. Vamos a ponerle por aquí que es un perno o un pasador. Seguramente tú has visto alguna pieza que cumple esa función de resistir el movimiento en un sentido y en otro. Podría ser incluso hasta un tornillo, ¿no?
A veces los tornillos tienen esa función. Es más, en unas tijeras podrías encontrar una pieza así, la parte que permite que las tijeras giren. Ese sería un pasador. Bueno, estaba pensando si tenía aquí unas pinzas a la mano como para mostrártelas, pero yo creo que sí nos la podemos imaginar, ¿no? Bueno, ahora, resulta que nosotros podríamos evaluar la cantidad de fuerza o de presión que pasa en esta superficie de corte con una letra tau. Y resulta que eso le llamaríamos esfuerzo cortante. ¿Por qué se llama esfuerzo cortante? Porque precisamente quiere cortar a ese pasador. Una barra lo quiere llevar hacia arriba, otra lo quiere llevar hacia abajo y termina por intentar degollar a esa barra. Si digamos que lograran su objetivo, lo que nosotros encontraríamos de esa barra después de mucha fuerza, pues probablemente sería que la barra quedaría dislocada, quedaría tal vez rota o cortada en alguno de sus extremos. La podríamos degollar si esa fuerza fuera demasiado fuerte. Y por eso se llama esfuerzo cortante. Bueno, ese esfuerzo cortante nosotros lo podríamos evaluar como la relación existente entre la fuerza y el área. Tú me vas a decir, oye, profesor, pero entonces es la misma fórmula. No, bueno, o sea, sí es la misma fórmula, pero en el caso de la fuerza axial, resulta que la fuerza está actuando a lo largo del eje principal del elemento, sobre su longitud principal. Y entonces por eso le llamamos fuerza axial. En este caso, no. La fuerza, este par de fuerzas, están actuando perpendiculares a lo que sería el eje del elemento, el eje del pasador. Entonces, en esa situación, nosotros hablaríamos de una fuerza cortante. Y si bien es cierto que nada más estamos dividiendo la fuerza entre el área, bueno, el efecto es distinto, ¿no? El efecto en este caso es intentar degollar al objeto. En cambio, el objeto, el efecto que teníamos en el otro tipo de esfuerzo era que la barra se hacía larga o se hacía corta, se aplastaba, pero no la cortábamos. En este sí se está cortando. Y por eso se llama esfuerzo cortante. Bueno, y nosotros el día de hoy podríamos imaginar aquí un problema en el que tuviéramos tal vez un diámetro tal vez de 1.5 centímetros. Y ese diámetro, pues evidentemente que va a generar una cierta área transversal. Yo podría calcular esa área transversal como pi por diámetro al cuadrado entre 4. Es decir, que si yo sustituyo pi por un diámetro de 1.5 centímetros y eso lo elevo al cuadrado y lo divido entre 4, pues voy a tener un área transversal de 1.76 centímetros cuadrados. Ahora, si nosotros aplicamos esta formulita para calcular el esfuerzo cortante que está pasando en este pasador o en este perno, pues tendríamos que dividir 50 kilogramos sobre 1.76 centímetros cuadrados y nos va a dar un cierto esfuerzo, ¿no? En esta ocasión, 50 entre 1.76 nos da un valor de 28.4. 28.4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y habría que revisar si ese perno tiene la capacidad de soportar ese esfuerzo cortante, ¿no? Ahora, fíjate que ese valor, pues digamos que así en kilogramos centímetro cuadrado va a ser difícil que lo podamos comparar. Pero si le cambiamos las unidades, resulta que lo podríamos transformar ese mismo valor a toneladas por metro cuadrado. Para transformarlo a toneladas, pues primero tendría que yo dividir entre 1000 y eso me llevaría a escribir 0.0284 toneladas por centímetro cuadrado. Ya cambiamos de toneladas, de kilos hasta toneladas. Y si ahora yo quisiera mostrar este mismo valor, pero en metros cuadrados, pues resulta que ese mismo valor, déjame lo escribo un poco por acá, tau, 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 igual a 0.284 toneladas por centímetro cuadrado, pues lo podría cambiar de unidades si lo multiplico por 1, ¿no? Pero lo voy a multiplicar por 1 disfrazado, de forma tal que me permita quitarme los centímetros e incluir los metros. Entonces, yo voy a decir a mi lector, mira, pues 100 centímetros entre un metro,
es un 1 disfrazado. Valen lo mismo, ¿no? 100 centímetros y 1 metro. Ah, pues entonces si lo multiplico por ese 1 disfrazado, no voy a alterar la ecuación. Pero resulta que aquí abajo tenemos centímetros cuadrados, entonces necesito hacerlo 2 veces, por 100 centímetros entre 1 metro. Y esa multiplicación me va a permitir quitarme los centímetros cuadrados con centímetros y centímetros. Entonces, este valor de punto 028, si lo multiplico por 100 y lo multiplico otra vez por 100, me voy a llegar a un valor de 200, sí, voy a llegar a un valor de 284 toneladas por metro cuadrado. Este valor, perdón por desanimarte, pero a pesar de que sigue significando lo mismo que 28.4 kilos centímetro cuadrado es lo mismo que 284 toneladas por metro cuadrado, resulta que todavía no es parte del sistema internacional. Al fin y al cabo, los kilogramos y centímetros y las toneladas y metros cuadrados son parte de algo que le llamaríamos sistema técnico de unidades. Es decir, nos entendemos los mexicanos con ese sistema técnico de unidades, pero no es parte del sistema internacional. Y si lo quisiéramos expresar de forma internacional, este valor hay que multiplicarlo por la gravedad. Es decir, por 9.81, porque tú recordarás que los toneladas es una unidad de masa, no es una unidad de peso. Cuando lo multiplicamos por la gravedad, nuestro resultado va a quedar expresado en kilonewtons por metro cuadrado. Es decir, si yo multiplico esos 284 por 9.81, voy a llegar a un valor de esfuerzo cortante de 2.786 kilonewtons sobre metro cuadrado. Ok, y ese valor puede ser que lo soporte algún material o no. Este valor significa 2.786 kilopascales. Un newton por metro cuadrado es un pascal. Entonces son 2.786 kilopascales. ¿Dónde habría que revisar si algún material es capaz de soportar esa presión? O también lo podríamos escribir incluso en megapascales. Sería algo así como 2.78 megapascales. Megapascales. Bueno, pues habría que ir al libro, ¿no? Entonces fíjate que si nosotros nos metemos en la página 747, 747, podríamos ver, bueno, pues un acero, ¿qué esfuerzo cortante resiste en megapascales? Mira, un aluminio, aquí abajito vemos, un aluminio resiste hasta 70 megapascales de resistencia al esfuerzo cortante. Entonces, si resiste 70, pues con mucha más razón va a poder resistir 2, ¿no? Prácticamente con aluminio podríamos soportar la fuerza de estos 50 kilos que jalan hacia arriba y 50 kilos que jalan hacia abajo. Ese valor de 2, inclusive alguien nos podría decir, híjole, ponerle aluminio es muy caro, ¿podríamos utilizar un material más barato? Ah, pues vamos a buscar qué material tiene una menor resistencia al esfuerzo cortante. Y podríamos encontrar, pues, algún material que tenga menor valor. Mira, déjame moverme hacia acá. Pongamos las maderas. Las maderas tienen valores de 7, de 2, de 7, de 9 megapascales resistentes al esfuerzo cortante. Entonces, podríamos, si nuestra labor fuera, porque estamos haciendo alguna pieza mecánica importante y queremos que esa pieza mecánica sea capaz de soportar un jalón de 50 kilos en un sentido y 50 kilos en otro sentido, bueno, pues nosotros podríamos decir, este esfuerzo cortante lo soporta la madera. Y ya, simplemente lo podríamos hacer de madera, de aluminio, de concreto, de cualquier otro material, pero al fin y al cabo, si lo soporta la madera y puede ser lo más barato, pues nos convendría hacer ese perno de madera. Así, al igual que creo que nosotros la sesión pasada colocábamos una columna de concreto y revisábamos si era capaz esa columna de resistir la fuerza que estaba recibiendo por arriba y por abajo. Bueno, pues entonces digamos que esos primeros criterios nos podrían ayudar a identificar qué material utilizar en cada situación. Ahora, a veces no es tan fácil buscar un material u otro. Y entonces te voy a platicar de otro tipo de esfuerzo. Fíjense, allá arriba
Sí, sí quiero continuar. Perdón, es una advertencia de Kaspersky. Según Kaspersky, Wikipedia no es un sitio seguro. Le voy a decir que no, no quiero continuar. Ya, yo creo que me va a cerrar Wikipedia. Bueno, ya está. Perdón, me perdí un tantito. Los dos esfuerzos que te estoy mostrando acá arriba, uno jala al elemento sobre su cuerpo principal, sobre su eje principal, y el otro lo jala perpendicular. Bueno, pero hay otro tipo de efectos. Hay otro tipo de efectos que nosotros habíamos platicado, creo que hace un par de sesiones. Y ese otro tipo de efectos, uno de los que nos llama mucho la atención dentro de la construcción, es el esfuerzo flexionante. Mira, y nos llama la atención porque se utiliza en muchas vigas. Aquí te estoy dibujando una viga y yo creo que nos podemos imaginar, tal vez con un poquito de imaginación, nos podríamos imaginar que al soportar una carga, lo lógico es de que, independientemente de que sea de madera, de concreto, de acero, de cualquier material, podríamos imaginarnos que esa viga va a intentar deformarse o colgarse. Lo hemos experimentado, ¿no? Alguna vez nos hemos subido en alguna pieza de madera y de repente como que se empieza a mover hacia abajo, se empieza a deformar. Y esa deformación nosotros le llamaríamos flecha. En algunas ocasiones la flecha la abreviamos como Y o en algunas ocasiones la abreviamos como deformación. Bueno, ya sea de un sentido o en el otro, al fin y al cabo es un cambio en la forma del elemento. Y precisamente nuestra materia de resistencia de materiales lo que se dedica es a tratar de investigar cuánto se deforman las cosas. Ahora, si tú me permites esta misma viga, la pudiéramos nosotros imaginarla con un poco de mayor espesor, es decir, con un poco de volumen, y podríamos poner los mismos apoyos. Ahí estoy poniendo un apoyo y estoy poniendo el otro apoyo, así como los que teníamos del otro lado. Bueno, pero si recibe esta carga, probablemente esa deformación también la podríamos imaginar pues en un sentido volumétrico y nos daríamos cuenta de que parte de esa viga, lo voy a exagerar, se va a colgar. Lo estoy exagerando para que sea más evidente el efecto, ¿no? Probablemente no, nunca veríamos una viga que se deformara tanto, pero a veces las exageraciones nos permiten identificar algunas cosas. Mira, si ante esa carga la viga logra deformarse, significa que de lo que eran las secciones originales, te la vuelvo a dibujar aquí en volumen, las secciones originales de esa viga estaban completamente, déjame tomar un plumón gris, sí, uno gris. Esas secciones, digamos que si yo uniera un punto de arriba con un punto de abajo, simplemente estaban alineadas perpendicular a la base del planeta, ¿no? Eran totalmente verticales. Y si poníamos otro punto al ladito, pues, igual seguían una línea recta. Es más, en el eje también pasaban por esa línea recta. Y digamos que cada una de las secciones que tuviera esta viga serían completamente verticales. Si esas secciones las dibujáramos de lado, pues alcanzaríamos tal vez a ver una sección transversal, tal vez de concreto, tal vez de madera, del material que tú quieras, pero al fin y al cabo veríamos una cierta sección transversal. Ahora, ¿qué pasa cuando recibe una carga y se deforma? Bueno, que estas secciones que yo aquí te dibujé totalmente verticales, pues en realidad van a empezar a girar, porque para que se deforme requiere que las primeras secciones giren un poco con esta dirección o con esa inclinación y que en la parte central prácticamente se vuelvan verticales para que del otro lado giren en sentido contrario. Ahora, te digo, tal vez sea una exageración, pero cada una de estas secciones transversales te estás dando cuenta que en la sección deformada como que se abaten, como que giran. Y eso precisamente, a veces dibujarlo nos cuesta un poquito de trabajo, pero precisamente era lo que yo te comentaba con nuestro resorte de feria, ¿no? Eh, cuando lo vemos cómo se abre, nos estamos dando cuenta de que las secciones en uno de los extremos giran con una dirección y en el otro de los extremos giran con otra dirección. Y todas son parte del mismo cuerpo, nada más que le estamos permitiendo que se cuelgue o que se deforme. Alguien nos va a decir, bueno, sí, pero una viga no se deforma tanto. No, no se deforma tanto una viga, pero sigue el mismo patrón de deformaciones. Y eso significa que cada una de las secciones transversales va a girar. Y hay algo bien importante.
que nosotros ya aprendimos cuál es la resistencia que presenta una sección a girar respecto a uno de sus ejes. Y a eso le llamamos momento de inercia. Ese momento de inercia con respecto a un eje horizontal, para una sección rectangular, pues es muy fácil de determinar, ¿no? Simplemente es BH cúbica entre 2. Bueno, aprovechando que es tan fácil de determinar, pues resulta que nosotros podríamos calcular la intensidad con la que intenta deformarse esta viga. Y dentro de los pasos que vamos a ir llevando para saber cuánto se va a deformar la viga, uno de ellos es de que hoy te imagines esta situación. Mira, hace ratito yo te hablaba acerca de que, híjole, vamos a ver si pudiera tomar un puntito verde, mira, que si yo le hiciera unas secciones a la viga original, probablemente en la parte de arriba estarían a una distancia, en la parte de abajo estarían a la misma distancia y en medio estarían a la misma distancia. Pero esa condición, ¿qué pasa con la viga deformada? Que ya no van a ser las mismas distancias, porque para que en la parte de abajo se abran, significa que la distancia abajo va a ser mayor que la distancia arriba, donde se va a intentar cerrar esa misma sección que estamos dibujando. Es decir, cada una de las secciones que por ahí yo te dibujé de color gris y que están rotadas, digamos que tal vez apuntarían hacia un mismo lugar. Tendrían un mismo punto de giro, ¿no? Un centro. Y eso significa, a su vez, que esas secciones están conservándose planas, pero que están rotando y que en la parte de arriba los puntitos están intentando juntarse, mientras que en la parte de abajo los puntitos están intentando separarse. Perdón por la palabra puntitos, pero más bien yo creo que la podríamos cambiar por partículas, ¿no? Las partículas en la fibra superior de la viga están intentando juntarse, mientras que en la fibra inferior están intentando separarse. ¿Eso qué significa? Que si dos partículas de abajo están intentando separarse o abrirse para que se pueda colgar mejor la viga, pues en la parte de abajo se está presentando un fenómeno de tensión. Se intenta abrir, se intenta despanzurrar la viga. Perdón por la palabra tan mexicana, ¿no? Despanzurrar. Mientras que en la parte de arriba pasa un fenómeno distinto. En la parte de arriba las partículas se están queriendo juntar, se están queriendo aplastar incluso una contra la otra. Es decir, que la parte de arriba sufre compresión. Y eso a su vez significa que la sección que nosotros nos podemos imaginar de concreto y que tiene evidentemente que una base y un peralte, unas dimensiones en su parte inferior y unas dimensiones en su parte vertical, mira, esta misma sección de concreto, pues resulta que en algún sitio está queriendo girar hacia atrás y en otro sitio está queriendo girar hacia adelante. Está, digamos, cabeceando dependiendo de la posición que tenga a lo largo de la viga. Bueno, ahora, eso significa que la parte media, por eso voy a tomar mi plumoncito verde, eso significa que los puntitos del medio, ellos no les pasa nada. Los puntitos que están a la mitad de la viga simplemente están felices y contentos porque no tienen ni que alargarse ni que contraerse. Y esos puntos que no se atraen, no se alargan ni se contraen, nosotros le llamaríamos eje neutro. Y pasa por el centro de la viga. Y específicamente para vigas de un material, de un solo material, para vigas de un solo material, resulta que el eje neutro pasa en el centroide de la viga. Ah, caray, esa palabrita ya la había escuchado. Centroide. En el centroide. Ya sabemos calcular centroides. Para vigas hechas de un solo material. Puede ser que estén hechas de concreto, puede ser que sean completamente de acero o que sean completamente de madera. En ese caso, si sabemos calcular el centroide, estamos identificando el punto donde no hay ni tensión ni compresión. Y eso también lo podríamos graficar. Quiere decir, el punto donde el esfuerzo vale cero. Pero las fibras de abajo no tienen ese comportamiento, sino que las fibras de abajo empiezan a querer tensionarse, mientras que las fibras de arriba intentan comprimirse.
Y eso lo podríamos tal vez incluso hasta poner de colorcitos distintos. Los colorcitos son los de menos, pero podríamos imaginarnos que dentro de esa viga, la parte de abajo intenta tensionarse o despanzurrarse. Su nombre correcto es tensión, mientras que en la parte de arriba está presentando compresión. Y resulta que te darás cuenta que en una viga el fenómeno de esfuerzos está siendo más complejo que lo que podría pasarle a una columna. Una columna simplemente recibe fuerza de compresión y en muchos casos ya es suficiente. No en todos, ¿no? Pero en muchos casos nada más está comprimiendo por arriba o por abajo. Pero esta no, esta resulta que la misma viga o el mismo elemento está recibiendo una compresión paralelo a su eje principal y una tensión paralelo a su eje principal. Ah, caray. Pues entonces se puso más complicado esto. Y a eso, precisamente, a este sistema de fuerzas o este sistema de presiones, le llamaríamos esfuerzos por flexión. Vamos a ponerlo aquí con color negro, ¿no? Esfuerzos por flexión. Significa que la viga se cuelga o se flexiona. Bueno, lo más fácil de imaginarnos es que se cuelga, ¿no? Pero en realidad la palabra es que se flexiona y que se puede flexionar en diferentes sentidos, ¿no? Tal vez ahorita, como yo te lo estoy explicando, simplemente se está colgando por efectos de la gravedad, pero podría alguna columna flexionarse de forma lateral y cumplir los mismos efectos. Ahora, esos esfuerzos por flexión, así como los anteriores de una fórmula, pues digamos que estos esfuerzos por flexión se puede calcular con esta fórmula. Esfuerzo es igual a momento por distancia centroidal entre el momento de inercia. Ah, esta formulita ya incluye en la parte de abajo una I latina, ¿no? Es decir, momento de inercia. Y nosotros también ya sabemos calcular momento de inercia. Y aparece un término momento, una M de momento flector. Significa que va a cambiar la cantidad de esfuerzo que reciba una viga dependiendo del valor del momento flector. Y la distancia C, simplemente la distancia C es la distancia que hay entre el centroide de toda la figura y la fibra, ya sea más alejada hacia arriba o más alejada hacia abajo. Es decir, la distancia C la vamos a medir desde el centroide un poco hacia arriba y puede ser que tome valores de 10 centímetros, de 5 centímetros o incluso el máximo valor o la fibra más alejada a la que le podríamos bautizar como Y. Entonces, esta misma formulita en algunos libros puede ser que tú la encuentres como esfuerzo es igual a momento por distancia Y entre inercia. Al fin y al cabo es la misma fórmula, ya sea que sea Y o sea C, lo importante es que es la distancia a partir del centroide hacia arriba o hacia abajo. Hay una linealidad en esa fórmula y que me permite, pues tal vez identificar que tanto para arriba para abajo crece de forma lineal, sobre todo en piezas que son rectangulares. Tal vez en otro tipo de piezas que no fueran rectangulares podría presentarse un fenómeno distinto. Pero bueno, yo creo que este fenómeno, por más que yo te lo intente platicar o explicar de que la viga en la parte de abajo se va a tensionar y en la parte de arriba se va a comprimir, pues yo creo que lo más adecuado para tratar de explicarlo, esos esfuerzos por flexión, es de que hagamos algún ejemplo, ¿no? Hagamos algún ejemplo. Nada más que es un ejemplo que nos va a requerir la presencia de un momento de inercia y una sección transversal. Es decir, para eso nos vamos a ir a la siguiente página, para eso nos vamos a cambiar de página y vamos a tratar de dibujar una de esas líneas que nos servían al inicio de nuestro curso para dibujar los efectos que le pasan a una viga. Ahí estoy tratando de dibujarte una línea vertical con con más intención que capacidad técnica, pero bueno, yo creo que sí se asemeja a una línea vertical. La voy a copiar varias veces. Control C. Voy a tratar de pegarla aquí. A ver si podemos hacer ahorita entre todos un ejemplo. Es que para hacer ese ejemplo, pues yo sí les preguntaría, más o menos como cuánto miden las vigas, pongamos en un edificio de oficinas. Más o menos, ¿eh?
Evidentemente que me van a decir, bueno, cada edificio de oficinas pues es distinto y tendrá sus propias dimensiones. Pero más o menos, ¿como cuánto mide una viga en un edificio de oficinas? ¿Como 20 metros? 20 metros es un montón, ¿eh? Pero, a ver, vamos a ver, ¿cómo que mide 20 metros? Eh, a ver, vamos a ver. Déjeme, ahorita pensé en la caja de un tráiler, ¿no? Mide como 12 metros, ¿no? Como 12 y cacho. Ok, vamos a ver. Caja tráiler, dimensiones. Ah, pues mira, hasta ahí dice pies. Mm, Ah, mira, aquí trae alguna dimensión. Para ver si nos imaginamos lo mismo, ¿no? Creo que ahí dice que mide 53 pies. 53 pies de caja seca. Mira, significa, ahí lo alcanzamos a ver. 53 por punto 3048, que es lo que mide un pie, pues nos da como 16 metros. Bueno, esos 16 metros es lo que mide la caja de un tráiler. Una pregunta. Si nosotros quisiéramos una viga de 20 metros, significaría que entraría aquí abajo de la viga un tráiler en que incluso nos daría la oportunidad de meter con todo y la caja, ¿no? Si midiera 20 metros la viga. Una pregunta, ¿cómo ven? ¿Sí mide eso la viga de una oficina? ¿Que podría entrar un tráiler entre columna y columna? No. No, está un poquito grande, ¿no? No se preocupen, pero no, creo yo, no sé si ustedes estén en lo mismo, creo yo que pues ahí ya estamos argumentando, ¿no? Nos estamos imaginando cosas. Fíjense que el buen Einstein decía eso, ¿no? Hay que tratar de imaginarse las cosas y a veces cuando la imaginación pues no nos da mucho margen de maniobra, pues hay que salir a veces a la calle y medir las cosas, ¿no? Yo suelo decirles a los alumnos, que ustedes pues deberían de medir por lo menos cuánto mide su casa, ¿no? Cuánto mide de un extremo a otro, y probablemente con esas dimensiones nos empezamos a imaginar otras cosas. Bueno, fíjense, alguna compañera creo que nos decía que podíamos considerar 12 metros, creo que nos dijeron. Bueno, yo creo que podríamos tomar esa distancia, ¿no? Vamos a considerar que nuestra viga mida de longitud 12 metros. Y esa viga de 12 metros, evidentemente que va a tener una sección transversal. Vas a tratar de ponerle aquí al ladito una sección transversal de concreto para que sea la más fácil de identificar. Una sección de concreto. Y esta sería su sección transversal. No, creo que quedó muy robusto. Esta es su sección transversal. Para 12 metros yo creo que podríamos considerar tal vez un peralte o una altura de esa viga, pues del orden de 90 centímetros. Vamos a ver qué gestos hace con esos 90 centímetros y tal vez con una base de 35 centímetros. Bueno, ahora, evidentemente que podríamos generar nuestro problema con diferentes condiciones de carga. Sin embargo, tal vez el día de hoy yo te voy a proponer la carga y te voy a pedir que consideremos tal vez aquí en la parte media de la viga, en la parte media, no en la parte media, no quiero ser abusivo, ¿no? Con respecto a esa carga. Yo propongo el valor y ustedes me dicen dónde la ubicamos. Yo les voy a proponer que esa carga tenga un valor bastante fuerte, ¿no? Tal vez de 13 toneladas. ¿Por qué te digo que es un valor fuerte? Pues porque no es tan fácil de generar 13 toneladas. Prácticamente serían 13 autos. Pero bueno, por alguna situación, el día de hoy, pues vamos a trabajar con esa carga, únicamente esa carga. Y como ven, ¿dónde la ubico? La ubico por aquí, la ubico un poco más, un poco más cercana al apoyo A. ¿Dónde la quieren ubicar?
Ahí está bien. Bueno, pero ¿a qué distancia más bien del apoyo A? 7 metros. Va, órale. Entonces, vamos a hacer un problemita donde esa viga, esa carga, esté a una distancia de 7 metros desde el apoyo A, ahí lo estamos colocando, y eso significaría que estaría a 5 metros del apoyo B. Bueno, ahora, pues ya que tenemos planteado ahí nuestro problema, vamos a decirle que nada más por el día de hoy vamos a omitir el peso de la viga. El peso propio, ¿no? Se omite el peso propio. Tal vez en alguna otra ocasión, yo creo que la siguiente clase ya vamos a considerar el peso propio, pero en esta ocasión yo quisiera que no lo tomáramos en cuenta. Para generar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Vamos a omitir el peso propio de la viga y solamente vamos a trabajar con esa carga de tal vez de 13 toneladas. Voy a mover estas líneas de referencia, ya ven que nada más nos sirven para tener un control, pues digamos, vertical de nuestro problema. Y ahí vamos a poner nuestras líneas. Bueno, ahora, ahí tenemos una carga. Yo creo que algo que muchos de nosotros quisiéramos de forma, pues tal vez inmediata, sería tratar de calcular sus reacciones, ¿no? Tratar de identificar cuánta fuerza está eh, eh, recibiendo esa viga o transportando en lo que sería su apoyo A, o sea, su reacción hacia arriba en el apoyo A y su reacción hacia arriba en el apoyo B. Bueno, fíjate que hay algunos investigadores que se dedican a encontrar fórmulas y esos investigadores nos dirían, mira, si quieres calcular las reacciones para una viga tan sencilla como esa, es decir, una viga que simplemente tiene un apoyo en un extremo, un apoyo simple en otro extremo y que tiene una carga en algún sitio, resulta que podríamos medir esa distancia A y la distancia B a partir de esa carga. Y este sistema tan sencillo lo podríamos resolver con una formulita. Nos diría, la fórmula para encontrar la reacción en A va a ser la carga por la distancia opuesta. P por la distancia opuesta entre la longitud de la viga. Y la fórmula para encontrar la reacción B sería P por la distancia opuesta entre la longitud de la viga. Y si te das cuenta, esas fórmulas, pues son muy sencillas y las podríamos utilizar para nuestro problema que está siendo también, pues muy sencillo, ¿no? Muy simple. Bueno, vamos a tomar nuestro plumoncito morado para resolver esas cargas. Y fíjate que yo podría decir que la reacción a Y es igual a una carga de 13 toneladas por una distancia opuesta desde A de 5 metros entre una longitud de 12 metros. Ok. Si te das cuenta, los metros y los metros se simplifican y mi reacción a Y me queda con un valor de 5.417. Y de una forma pues análoga, podríamos decir que la reacción BY va a ser la carga de 13 toneladas por la distancia opuesta al apoyo B, es decir, por 7 metros, entre una longitud de 12 metros. Y otra vuelta, los metros y los metros se simplifican, mi reacción BY queda en toneladas. Si hago esa multiplicación, 13 por 7 entre 12, nos da de 7.583. Ahí está. Y fíjense que de esa forma tan sencilla podemos encontrar las reacciones. Ahora, esos valores, pues si gustan ustedes o si mandan, se los podríamos anotar a nuestra viga y podríamos decir que ahí exactamente en el apoyo vamos a tener una fuerza de 5.417 toneladas hacia arriba, mientras que en el apoyo B tendríamos una fuerza puntual de 7.583 toneladas hacia arriba. Bueno, ahí están nuestras reacciones. Podríamos incluso considerar que nuestra sección de concreto tenga un cierto valor de resistencia. Vamos a decirle aquí a nuestro lector que es concreto y que tiene un F'C de, vamos a considerar 250
kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ustedes recordarán que así pedimos el concreto, ¿no? Por resistencia. Y también puede ser que ustedes digan, bueno, pues yo no lo quiero comprar, yo lo quiero fabricar en el sitio, porque así me ahorro una lana. Bueno, alguien podrá pensar eso. Si alguien lo quiere fabricar en el sitio, el concreto, pues evidentemente que tendrá que recurrir a unas tablas de dosificación y ser muy cuidadoso con la relación del agua-cemento, ¿no? Si bien es cierto que hay que cuidar la cantidad de grava y la cantidad de arena que requiere la mezcla para llegar a ese valor, pues también es cierto que algo muy importante, según Abrams, es de que la cantidad de cemento que le agreguemos va a modificar mucho la resistencia de ese concreto. Bueno, ahora, ya tenemos ahí las reacciones. Podríamos incluso calcular, antes de calcular nuestros momentos, podríamos calcular algo que se llama momento de inercia. Tú sabes que hay dos momentos de inercia, uno con respecto a un eje vertical y otro con respecto a un eje horizontal. Como esta viga se va a deformar hacia abajo, se va a colgar, se va a colgar así, pues digamos que las secciones van a ir girando con respecto a un eje horizontal. Entonces, por eso nos interesa que el momento de inercia que nosotros calculemos en los esfuerzos, pues sea el momento de inercia con respecto a un eje horizontal, que le podríamos llamar Z, ¿no? ¿Por qué lo llamamos Z? Pues porque a partir del apoyo A hacia la derecha tenemos a la X. Hacia arriba, tal vez nosotros podríamos encontrar a la Y, y perpendicular a esta viga longitudinal, pues veríamos esta sección. Es decir, que horizontal tendríamos un eje Z. Digamos que en este dibujo, el eje Z estaría perpendicular a tu pantalla, ¿no? Saliendo de tu pantalla. Ya está. Bueno, ahora, si queremos calcular el momento de inercia de esa sección respecto al eje de las zetas, pues habría que recordar su altura de 90 centímetros y nos daría un momento de inercia IZ igual a BH cúbica entre 12, lo cual nos llevaría a sustituir una base de 35 centímetros por una altura de 90 centímetros al cubo entre 12. Y ese momento de inercia IZ, pues a mí me da de un valor, pues de 2 millones, un valor un poquito raro, 2 millones 126,250 centímetros a la cuarta potencia. Bueno, ya tenemos las reacciones, ya tenemos el momento de inercia. Y si yo quisiera aplicar la fórmula de aquí, la de esfuerzo por flexión, que ya daba hace algunos minutos, pues lo único que me está haciendo falta sería el momento. Entonces, pues hay que encontrar la gráfica de momentos de esta viga. Y para eso, pues podemos aplicar ya sea el método de las secciones, el método de integración, o un método que se llama el método de las áreas. El método de las áreas es el más sencillo de todos, entonces yo creo que con ese podríamos determinar nuestra gráfica de fuerza cortante. Fíjate que lo que nos diría el método de las áreas, perdón, sería, antes de que haya viga, pues no puede haber fuerza. Entonces, por eso vamos a empezar nuestro diagrama con un valor de 0. Ahora, te diría, si tienes una fuerza puntual que va hacia arriba y que mide 5.417, pues entonces tu diagrama de fuerzas, pues tiene que ir hacia arriba, porque esa es una fuerza, y esa fuerza vale 5.417 toneladas. Después, no hay fuerza, 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 no hay fuerza. En todo ese intervalo no hay ninguna fuerza. Entonces no tiene por qué cambiar el valor de esa fuerza. Quiere decir, expresado con otras palabras, que ese valor de 5.417 va a permanecer constante, 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 hasta que aparece una nueva fuerza. Y va a conservar ese valor de 5.417. Y ahí estoy dibujando el diagrama de fuerza cortante en lo que sería, por el método de las secciones, para la primera sección.
Bueno, pero después se encuentra con una fuerza puntual. Y así como lo hicimos, así como subimos en el apoyo A hacia arriba, porque teníamos una fuerza puntual, pues digamos que ahora vamos a hacer lo contrario, ¿no? Ahora tenemos una fuerza puntual hacia abajo y ahora vamos a bajar 13 unidades. Si yo estoy en un valor positivo de 5.417 y le resto 13 unidades, pues entonces voy a bajar a un valor ahora negativo de menos 7.583. Y ese valor de menos 7.583, perdón si se ve un poquito encimado, pues también va a permanecer constante porque después de la carga no hay carga, no hay carga y no hay carga. Si no hay carga o no hay fuerzas, pues no tiene por qué modificarse ese valor. Y permanecerá constante hasta el final. Ahí en el final sigue valiendo menos 7.583, pero resulta que al final se encuentra una carga que va hacia arriba. Entonces, como se encuentra la carga que va hacia arriba, pues va a llegar hasta el 0. Fíjate, aquí está escondida la fuerza hacia arriba, aquí en el centro está escondida la fuerza hacia abajo, y al final está escondida la fuerza hacia arriba. Y ahí está nuestro diagrama de fuerza cortante. Ese diagrama de fuerza cortante, digamos que va a tener una parte negativa y va a tener una parte positiva. Vamos a ponerle ahí su simbolito para que nos quede claro a todos, ¿no? Una parte positiva, una parte negativa de mi diagrama de fuerza cortante. Ok. Con ese diagrama de fuerza cortante nosotros podríamos calcular las áreas que genera ese diagrama para dibujar nuestro diagrama de momento flector. Mira, pues ni modo. Es que me quedó un poquito alto. Me quedó un poquito alto ese diagrama de fuerza cortante, pero no creo poderlo reducir. Vamos a ver si se pudiera reducir un poquito. Eso es más que suficiente. Ahí está. Ahí está mi diagrama de fuerza cortante. Bueno, con ese diagrama, resulta que si yo calculo las áreas de ese diagrama, por eso se llama el método de las áreas, pues podría obtener mi diagrama de momento flector. Tú recordarás cuando veíamos el tema de vigas, de cortante y momento en vigas, tú recordarás que por este tipo de apoyos, los que son simples, el inicio empezaba con un valor de 0 y acababa también con un valor de 0. Y que a medida de que nos íbamos adentrando a la parte central de la viga, ese valor iba subiendo. Bueno, pues eso, digamos que lo vamos a poder obtener al encontrar esta área, la que te estoy iluminando de color rojo. Esa área es un área positiva, lo cual va a provocar que mi momento suba hasta un cierto valor. Y después de ese punto, me voy a encontrar con un área negativa. Con el valor que tenga va a empezar a bajar y lo más seguro es que va a llegar a 0. Y por eso se llama el método de las áreas, porque consiste en encontrar el área del diagrama anterior. Entonces, fíjate, si nosotros empezamos a sumar estos elementos diferenciales de esa área, pues podríamos encontrar el valor de esa área. Si yo quisiera encontrar esa área, multiplicaría 7 metros de base por 5.417 de alto. Y voy a encontrar un valor de área de 37. Se lo escribo por aquí. Mira, esta área vale 37.919. Tal vez sean muchos decimales, pero lo podemos manejar. Ese 37.919 resulta que es lo que va a crecer mi diagrama de momento flector. Desde 0 vamos a llegar a un valor de momento de 37.919. ¿Por qué? Porque voy a ir acumulando el primer elemento diferencial, más el segundo elemento diferencial, más el tercero, más el cuarto, más el quinto. Es decir, estamos haciendo la integración, pero por medio de encontrar el área. Ya ves que la integral es el área debajo de la curva. Bueno, pues entonces estamos encontrando nuestro diagrama de momento flector hasta el punto donde está la carga de 13 toneladas. Bueno, a partir de ese punto me voy a encontrar con un área negativa. Y esa área negativa, pues también la puedo calcular, ¿no?
En este caso multiplicaría una base de 5 metros por una altura de 7.583. Y me va a dar un área de 37.915. Nada más que esta área es negativa porque está en la zona negativa del diagrama de fuerza cortante. Como es negativa, pues va a empezar a bajar. Y va a empezar a bajar, 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 bajar. Primero un elemento diferencial, otro elemento diferencial y otro elemento diferencial. Y vamos a ir acumulando esos elementos y va a seguir bajando, bajando, bajando hasta el final, donde ya no tenga nuevos elementos diferenciales que agregar. Ahora, si yo resto 37.919 menos 37.915, probablemente aquí llegue a un valor de 0.004. Bueno, es decir, casi un cero, ¿no? Prácticamente esto es un cero. Y ahí tenemos nosotros nuestro diagrama de momento flector. Vamos a ponerlo por aquí, que es el diagrama de momento flector. Con esa información ya podríamos saber cuánto se intenta jalar en la parte de abajo la viga y cuánto se intenta comprimir en la parte de arriba. Para eso, nosotros hace algunos minutos escribimos de que podemos calcular algo que se llama esfuerzo por flexión. Es decir, por una carga que va a intentar pandear al elemento. Y ese pandeo lo podemos evaluar su magnitud del esfuerzo como momento por distancia alejada del centroide entre momento de inercia. Ah, fíjate, este momento resulta que tiene de unidades toneladas punto metro. Y usualmente los esfuerzos en nuestro país los manejamos tal vez en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, estas unidades de kilogramos por centímetro cuadrado no coinciden con estas que tenemos toneladas y metros. Entonces, ese momento, que ya sabemos cuánto vale 37.919 toneladas punto metro, hay que transformarlo a kilos por centímetro cuadrado. Entonces, para transformarlo a kilos, pues basta con multiplicarlo por 1000. Es decir, que me va a quedar 37.919 kilogramos punto metro. Pero para quitarnos los metros hay que multiplicarlo por 100. Quiere decir que nos va a quedar de resultado 3.791.900 kilogramos punto centímetro. Y ya lo transformamos de toneladas metro a kilogramos punto centímetro. Bueno, ahora ya que lo tenemos en esas unidades bonitas, pues ya podemos identificar, pongamos que de esta sección estructural, que tú recordarás que medía 90 centímetros de alto, pues la mitad a partir del centroide hacia arriba serían 45 centímetros. Entonces, el valor máximo de C va a tomar un valor de 45 centímetros. Y ya podremos sustituir esfuerzo, que es igual a momento por distancia C entre inercia, es decir, a 3.791.900 kilogramos, kilogramos punto centímetro, kilogramos punto centímetro, por la distancia C, que va a valer 45 centímetros. Y eso lo vamos a dividir entre un momento de inercia de 2.126.250 centímetros a la cuarta potencia. Vamos a operar ese resultado. Esfuerzo va a ser igual a... hay que tomar la calculadora, eso ya no lo podemos hacer a mano, ¿no? 3.791.900 por 45 entre 2.126.250. Pues a mí me dio un valor de 80, no sé si a ustedes les da lo mismo. 80.25 kilogramos punto centímetro cuadrado entre centímetros a la cuarta. Si nos da lo mismo, yo creo que lo único que deberíamos de corregir sería esos centímetros cuadrados y centímetros a la cuarta. Me parece que pues, es un despropósito el manejar tanto arriba como abajo la magnitud de centímetros, ¿no? Simplemente esos centímetros cuadrados entre centímetros a la cuarta nos van a quedar centímetros cuadrados en la parte de abajo. Y entonces podríamos borrar esos
esos centímetros en ambas condiciones, simplemente quedarnos con unos de ellos, es decir, kilogramos entre centímetro cuadrado. Y al fin y al cabo, nuestras unidades de este esfuerzo, pues siguen siendo las unidades de cualquier otro esfuerzo, ¿no? Ya ves que esfuerzo es fuerza entre área. Kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ah, bueno. Eso sería el esfuerzo que tendría por flexión. Ahora, si yo medí de la sección estructural, que por aquí te iluminé tal vez, aunque sea de forma burda, pero traté de referenciarla, esa sección estructural, bueno, y si los medimos hacia arriba, significa que en la parte de arriba, va a ser el esfuerzo por compresión. Esfuerzo por flexión. Está bien, es por flexión, pero va a ocasionar compresión en la fibra más altita, ¿no? Entre más arriba vayamos a esa sección estructural, más compresión va a presentar. Ahí está. Ahora, la pregunta sería, aquí en este momento, sería, oigan, ¿cómo ven? ¿Cómo ven ustedes? Puede ser que sea una pregunta un poquito, buscapiés, ¿no? Pero yo les preguntaría, ¿cómo ven? ¿Esa sección estructural aguanta esa compresión o no? No, sí. ¿Sí o no? ¿O no sí? No. Bueno, quién sabe, ¿no? Bueno, habría evidentemente que alguien Bueno, preguntaría. depende del material, ¿no? Como dijo. Exactamente, depende del Y material. lo dijo de aluminio, pues no aguanta. La verdad no sé si aguanten aluminio o no. Fíjate, habría que buscar, pongamos, cuál es la resistencia a la compresión del aluminio. Y habría que buscarlo por aquí. Mira, aluminio a la compresión. Híjole, no tenemos valores del aluminio a la compresión. Tenemos valores de aluminio a la tensión, pero no a la compresión. Entonces, eso probablemente nos quiera decir que el aluminio es malo para soportar fuerzas de compresión. Pero algún material debe de ser bueno para aceptar compresión. Mira, vamos a ver si en la siguiente lámina, aquí, mira, nos estamos dando cuenta que la madera aguanta un esfuerzo de compresión, pues tal vez de 30, ¿no? Como mínimo, 35 megapascales. ¡Demonios! ¿Pero qué significa eso? Megapascales. Bueno, pues habría tal vez que compararlo con el del concreto. Nos dice aquí 28 megapascales el concreto. Se los voy a plantear con toda la intención de que ustedes algún día lo puedan utilizar así. Miren, aquí arribita estamos viendo que sería resistencia a la compresión en megapascales. Entonces yo podría abrir una página de Google y decirle, oye, ¿cómo quiero convertir megapascales a kilogramos sobre centímetro cuadrado? Vamos a ver qué hace Google si le pedimos esa pregunta. Me dice, pues un megapascal es igual a 10 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Pues entonces aquí apareció esto, ¿no? Una cosa es que aparezca y otra cosa es que sea real, ¿no? Pero vamos a considerar que eso es bueno. Esa información es correcta. Un megapascal son 10 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Entonces, si el libro nos está diciendo que la resistencia del concreto es de 28 megapascales, y esos 28 lo multiplicamos por 10.19 o 10.20, pues entonces 28 megapascales nos darían 285 kilogramos fuerza. ¿Y eso qué significa? Bueno, a ver, mira, aquí vamos a ponerle una nota con azul, ¿no sale? Dice, según libro, creo que se nos metió en una música por ahí. Vamos a ver. Alguien sin querer dejó su micrófono abierto. Y ya estábamos agarrando el ritmo. Bueno, perdón. Dice, según el libro, resulta que la resistencia a la compresión del concreto es de 28 megapascales, lo cual significa que si yo multiplico 28 megapascales por 10.20,
Voy a tener algo así como 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bueno, eso es lo que nos diría el libro, pero nosotros ya lo habíamos establecido. Mira, aquí arribita. Ya le habíamos dicho a nuestro lector que nuestro concreto iba a tener 250 kilos por centímetro cuadrado. Comparado a lo que nos dice el libro, pues anda similar, ¿no? Ahora, otra vuelta, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cómo ven? ¿Esta viga aguanta ese esfuerzo por compresión o no? Pues precisamente el libro nos está diciendo que aguanta 280 kilos por centímetro cuadrado. Y nuestro problema, con 13 toneladas, solamente le va a generar 80. Entonces, pues sí lo aguanta. Inclusive, puede ser que nosotros nos veamos un poquito tacaños y digamos, no quiero concreto de 280, quiero concreto de 250. Bueno, pues incluso con concreto de 250 lo podría soportar. Es más, hasta con concreto de 200 lo podría soportar. Y tú sabes que tal vez un concreto de 200 ya es un poquito malito, ¿no? Un concreto muy malito podría ser el concreto banquetero, el que nada más tenga, el que se utiliza en las banquetas, que nada más tiene 100 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, aunque sea un concreto malito, prácticamente lo podría soportar este esfuerzo. Pero ojo, nada más a compresión. Y aquí viene una parte fina de nuestro tema del día de hoy, que este fue un esfuerzo por compresión que se está presentando del centroide hacia arriba. Hacia arriba quedamos que teníamos compresiones. ¿Por qué? ¿Por qué hacia arriba tenemos compresiones? Vamos a regresar una lámina. Porque nos imaginamos que esta viga, al recibir una carga, perdón, se movió ahí, déjame regresar, ya se estabilizó. Bueno, al recibir una carga, en la parte de arriba se va a estar comprimiendo, mientras que en la parte de abajo se va a estar tensionando. Ya determinamos cuál es el esfuerzo por compresión. Ahora el esfuerzo por tensión lo podríamos determinar con la misma fórmula, con la misma maldita fórmula. La misma maldita fórmula nos diría esfuerzo por tensión, el de arriba fue por compresión, porque fue por arriba del eje neutro. El esfuerzo por tensión también sería MC entre I, lo cual nos llevaría a escribir exactamente el mismo momento, 3.791.900 kilogramos punto centímetro, pero ahora lo vamos a multiplicar por 45 centímetros, medidos hacia abajo, entre el momento de inercia de 2.126.250 centímetros a la cuarta. Nos va a dar lo mismo. Entonces resulta que el esfuerzo a tensión vale exactamente lo mismo para una viga hecha de un solo material, vale lo mismo a compresión que a tensión. Pero en la parte de arriba se va a estar comprimiendo el material, en la parte de abajo se va a estar tensionando, lo cual significa que estos valores que nosotros obtuvimos en X igual a 7 metros, ¿sí te acuerdas que era en X igual a 7 metros, no? Ahí es donde estaba la carga. Mira, ahí te lo muestro. En 7 metros está la carga y ahí se produce el momento máximo. Esos valores de en X igual a 7 metros, resulta que el máximo esfuerzo por tensión va a tomar un valor de 80.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y va a ser el máximo porque es el que tiene el momento máximo. Y también en ese mismo punto se va a presentar el máximo esfuerzo por compresión. Es el máximo porque tiene el momento máximo, además de que es la fibra más alejada del origen. Es decir, también 80.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado, de lo que sería mi sección transversal. Espérame. Ahí está mi sección transversal. Vamos a darle un poquito de cuerpo. Ahí está mi sección transversal. Y digamos que la parte de abajo se tensiona, la parte de arriba se comprime.
La parte de en medio donde está el centroide, ni se comprime ni se tensiona. Bueno, ahora, eso pasaría para una X igual a 7 metros. Pero no solamente existe la viga en ese sitio, sino que también podríamos identificar para otra X. Ya ves que tu profesor a veces es medio intenso, y resulta que te decía, cuando resolvías vigas, te decía, oiga, joven, dígame, ¿cuánto vale el momento en X igual a 3 metros? Y probablemente alguien de ustedes decía, qué profesor tan intenso, qué tan terco, ¿no? Bueno, pero podemos calcular el momento en este punto con el método de las áreas solamente calculando el área hasta ese punto. Es decir, que si yo multiplico 3 por 5.417 de alto, voy a sacar el área negra que acabo de rayar en un valor de 16.25. Y ese sería el momento en X igual a 3, 16.25 toneladas punto metro. Bueno, pues entonces, ese valor para X igual a 3 me va a provocar un momento de 16.25 toneladas punto metro, y ese valor de 16.25 toneladas punto metro, yo lo puedo multiplicar por 1000 para transformarlo a kilos, y otra vuelta por 100 para transformarlo a kilogramos punto centímetro. Entonces, en general lo voy a multiplicar por 1000 y otra vuelta por 100. Voy a llegar a un valor de 1.625.000 kilogramos punto centímetro. Bueno, pues en X igual a 3 también podríamos calcular el esfuerzo a tensión y el esfuerzo a compresión. Y para eso utilizaríamos la misma fórmula, MC entre momento de inercia. Es decir, 1.625.000 kilogramos punto centímetro multiplicado por la distancia más alejada del centroide, que serían 45 centímetros, entre un momento de inercia de 2.126.250 centímetros a la cuarta potencia. Bueno, pues ese esfuerzo para X igual a 3, y hay que aclararlo, en X igual a 3, resulta que el esfuerzo nos daría 34, está siendo menor, 34.4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué está siendo menor? Porque en ese sitio hay menos momento. Entonces ya no voy a llegar a estos 80 que teníamos en la sección anterior, sino que ahora voy a llegar a un valor un poquito más reducido, un poquito más discreto, más pequeño, de solamente 34.4 kilogramos centímetro cuadrado. Y ese esfuerzo por compresión, resulta que también lo voy a encontrar como esfuerzo a tensión, con un valor de 34.4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y estos serían nuestros esfuerzos por flexión. Ahora, evidentemente que alguien se va a preguntar, oiga, ¿y eso que está reduciendo, pues cuando lleguemos al apoyo va a reducir mucho? Y la respuesta es de que sí. Cuando lleguemos al apoyo, simplemente va a valer 0 y 0. ¿Por qué razón? Porque ahí en el apoyo resulta que el momento vale 0. Y si el momento vale 0, cuando lo metamos en la expresión de MC entre momento de inercia, pues todo nuestro resultado se va a anular y va a valer 0. Esa es una conclusión que podríamos obtener, aunque sea el día de hoy, ¿no? Sería que en el apoyo, el esfuerzo por flexión vale 0. Pero tal vez ya ves que tu profesor es a veces un poco intenso. Y entonces alguien preguntaría, bueno, pues sí, pero ¿cuánto vale el esfuerzo por flexión? Tal vez para una distancia X igual a 9. En X igual a 9, ya ves que nuestra viga, nuestra viga mide 12. Eso podría ser en X igual a 9. O podríamos hacerlo en X igual a
No sé, ¿qué les gusta más? ¿En x igual a 9 o en x igual a 10? O 9.5. En 9.5, profe. Ok, en x igual a 9.5, resulta que la distancia hacia el final de la viga, sería de 2.5. Ya ves que nuestra viga mide 12 metros. Entonces, esos 2.5, si yo los mido aquí, 2.5, en el diagrama de fuerza cortante, me ayudarían a encontrar el área negativa que provocaría el momento en ese sitio. Si yo multiplico 2.5 de alto por una elevación de 7.583, nos va a dar un valor de 18. Es decir, que el momento en x igual a 9.5, ese momento va a valer 18.95, 18.96 de una vez, 18.96 toneladas punto metro, lo cual va a significar, a su vez, vamos a poner una línea por aquí, que en x igual a 9.5, el momento tome un valor en kilogramos por centímetro lineal, de ese mismo valor, pero multiplicado por 1000 y luego por 100. Es decir, que vamos a tener un momento de 1.895.750 kilogramos punto centímetro. Si aplicamos la misma fórmula, momento por distancia centroidal entre inercia, pues vamos a encontrar que en x igual a 9.5, ese valor lo multiplicamos por 45 centímetros y lo dividimos entre 2.126.250, nos va a llevar a un valor de esfuerzo de 40.1 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Mira, resulta que es un valor menor que el que está debajo del momento máximo. Es menor de los 80, prácticamente a la mitad, pero es mayor que el que habíamos encontrado para x igual a 3. Aquí nada más estamos encontrando 40.1. Entonces, con esa gráfica de abajo, yo lo que intento mostrarte, no sé si lo logre o no, pero lo que intento mostrarte con la gráfica de abajo es de que esos esfuerzos por flexión van variando a medida de que recorremos diferentes valores de X. Es decir, nosotros encontramos ese valor de esfuerzos por flexión en X igual a 3, en X igual a 7, en X igual a 9.5 y en X igual a 12. Y cada uno de esos diferentes valores de X, te lo anoto aquí, en X igual a 7, en X igual a 3, en X igual a 9.5 y en X igual a 12, X igual a 0. En cada valor de X hay un diferente valor de esfuerzo por flexión. ¡Ay! Se me estaba olvidando algo bien importante. Miren, se me estaba olvidando algo bien importante. Los valores a compresión ya vimos que sí los puede soportar el concreto. Entonces, en la parte de arriba no va a tener ningún problema, porque la parte que soporta compresión, pues precisamente para eso está hecho el concreto, para soportar compresión. Pero en la parte de abajo, el concreto no es tan bueno para soportar compresión. Probablemente se lo vas a escuchar a muchos profesores. Fíjate, el valor de resistencia, la resistencia del concreto, ya decíamos nosotros, la podemos modular dependiendo de la cantidad de cemento, de agua, de arena y de agregados que tenga. Pero va a ser una a la compresión. A la compresión resulta que va a tener, pues tal vez va a un valor, en este caso, ya ves que nosotros lo propusimos, F'C de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero a la tensión, resulta que ese valor más o menos es de 1/10. Entonces, el esfuerzo a la tensión del concreto que puede soportar es más o menos de 25 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
Si solamente soporta 25 a la tensión, ¿cómo ven? ¿Será capaz de soportar 80? No, no es capaz de soportar ese esfuerzo a la tensión. No es capaz de soportar ese esfuerzo a la tensión. Entonces, ¿qué le va a pasar a esa viga? No se va a aplastar en la parte de arriba, pero lo más seguro es que en la parte de abajo tenga problemas. Y te voy a tratar de iluminar qué problemas va a tener. Mira, esa viga, si la dibujamos un poquito con volumen, resulta que en la parte de abajo le van a empezar a salir grietas. ¿Ya ves que la carga estaba por aquí? De 13 toneladas. Bueno, en la parte de abajo le van a intentar salir grietas. Y esas grietas sería bastante bueno que ustedes las observaran en alguna viga real. No es tan difícil de encontrar, solamente necesitamos que nos acerquemos a esa viga y que tengamos un poquito de atención a la hora que la vemos. Se van a dar cuenta que muchas vigas en la parte de abajo tienen pequeñas fisuras, lo cual no significa que se vaya a caer, ¿eh? No alarmen de más. No significa que se vaya a caer, pero significa que no tiene la capacidad para resistir esa fuerza de tensión. Porque quedamos de que va a recibir, este ejemplo, va a recibir 80 y 80 es mayor que 25. No lo resiste, por eso se friccionan. Y esa viga va a tener fisuras. Si el concreto no es capaz de resistir esa tensión, pues entonces esa es la razón principal para que le agreguemos varillas. Y precisamente al agregarle varillas para que soporte ese esfuerzo de tensión, es de que tú vas a ver que las vigas suelen tener en la parte de abajo varilla longitudinal. Es decir, que vamos a colocar un par, por lo menos un par de varillas en la parte de abajo de esa sección estructural. Por lo menos, ¿no? Un par. Y esa varilla, pues resulta que sí puedes tomar ese valor de esfuerzo, porque precisamente el acero resulta que tiene un FY, un esfuerzo de fluencia a la tensión, de 4,200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, pues estos 80 no le hacen nada, ¿no? Esos 80 no le hacen nada comparado a los 4,200 que puede soportar el acero. Esa es la razón principal para que las vigas lleven acero de refuerzo, porque solitas, por sí solas, no serían capaces de soportar la tensión. Sería muy bueno que ustedes aprendieran a acercarse a una viga y a identificar esas fisuras. Y también van a ver otras fisuras que después les platico por qué se generan aquí en las orillas. Cerca de las orillas van a ver unas fisuras diagonales. Nuestro curso va encaminado a eso, ¿no? A que entendamos por qué se fisuran o por qué se deforman las cosas. Y bueno, no nos podemos quedar nada más viendo la pantalla, ¿no? Sino que hay que a veces acercarnos a alguna viga y tratar de identificar estas fisuritas. En algunas ocasiones las vamos a encontrar. Si no las encuentras en la viga de tu casa, es decir, en la viga pues, más cercana a tu domicilio, pues fíjate tal vez en una viga un poco más lejana, ¿no? Y te vas a dar cuenta que tiene fisuras. Bueno, ustedes disculpen, yo creo que yo a veces creo que se está entendiendo, pero probablemente no sea el caso, ¿no? Probablemente no se está entendiendo. Entonces, si no se está entendiendo algo, sería bueno que ustedes nos dijeran, ¿cómo ven? ¿A qué no le entendimos? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Me perdí bueno, no me perdí, no, pues sí, más o menos, para cuando tiene X por 3 o X 9.5, ¿cómo obtuvo el valor de los metros? Ya. ¿Cómo obtuve el valor de los momentos? Ajá. Ya está. Nada más de que reaccione mi computadora, está pensando, sigue pensando, ya acabo de pensar. ¿Cómo le hice? Mira, déjale hago un pequeño zoom, aunque le cueste un poquito a la computadora. Ahí está. Mira, para calcular, digamos que este valor máximo de momento, yo lo que hice fue calcular todo el área de cortante. Entonces, si quiero un valor parcial, ya no voy a ocupar toda el área, sino que nada más voy a ocupar hasta ese sitio de la gráfica de cortante.
Entonces, para calcular este valor, lo que hice fue multiplicar la distancia de 3 metros por la altura de 5.41. Y eso me dio 16.25. Ese es para x igual a 3. Y digamos que si lo veo desde el otro extremo, si lo veo avanzando de derecha a izquierda, pues podría calcular esta área que estoy iluminando de color negro, que tiene una base de 2.5 y que tiene una altura de 7. Y si yo multiplico 2.5 por 7, voy a llegar al valor de 18. ¿Cómo ves, compañero? Oh, vale, gracias, profe, esa era mi duda. Está bien, está bien. Gracias, profe. No, a ti, gracias por preguntar. Hay personas que tal vez tengan la misma duda y no lo preguntaron, ¿no? Pues no, al contrario, gracias a ti. Bueno, pues ahí está nuestro ejemplo que nos permite identificar esfuerzos por flexión. El día de hoy omitimos el peso propio, pero para la siguiente sesión lo vamos a incluir. Y tal vez lo que podríamos rematar nuestra sesión del día de hoy sería subrayar la fórmula, ¿no? Esfuerzo por flexión es igual a momento por distancia centroidal entre momento de inercia. Con eso vamos a lograr identificar si el concreto de una sección va a ser capaz de soportar la compresión o no, o también con ese valor podemos justificar el hecho de que lleve varillas. Todavía nos hace falta un poco de historia para tratar de entender cuántas varillas lleva, pero por lo menos ya podemos identificar que requiere varillas en la parte de abajo, esa sección estructural, porque la de arriba trabaja bien la compresión, pero la de abajo no es capaz de soportar tensión. Bueno, pues si no tienen alguna otra pregunta, yo creo que por ahí podríamos dejar nuestra sesión del día de hoy. Pero si la tienen, pues